Y hoy vamos a seguir en el mismo, como en la misma serie con el libro de Hechos. Y vamos, por favor, les voy a invitar que vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Por favor, todos. Recuerden que tenemos la campaña de que traigan su Biblia a la iglesia. Traiga su Biblia, todos. Los niños tienen Biblia. Todos los niños les damos Biblia. Van a recibir otra Biblia en las graduaciones que ahorita se los vamos a contar. Pero la idea es que todos los niños deben traer su Biblia. Vamos para Hechos capítulo 10 y vamos a leer versículos del 34 al 48, por favor. Hechos está después de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, de Juan y sigue Hechos. Muy bien. Vamos al capítulo 10, por favor, todos. Todos al capítulo 10. Bueno, recuerden que no queremos celulares, no queremos que usted se distraiga. Escúcheme bien, estamos cambiando celulares por Biblias. Si usted de pronto está con celular y está despistado, le vamos a quitar su celular y le vamos a dar una Biblia. ¿Por qué? Porque usted en ese momento necesita estar concentrado ¿con quién? Con el Señor. Entonces no se le haga raro que un servidor se le aparezca y le quite su celular y le dé la Biblia. ¿Listo? Entonces, por favor... para que por favor estén pilas, que no se distraigan. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, vayan conmigo. Vamos a leer del 34 al 48. Vamos a leer 14 versículos. Hechos 10 del 34 al 48. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo tengo una Biblia por acá si de pronto necesitan. No. Ok. ¿Qué hace? ¿Dónde quedé? ¿Qué hace Voy para el 36, sí. Hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Voy para el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos para el 44. Mientras aún, Pedro era el que estaba hablando, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Maravillosa esta palabra. Bendiciones. Si quieres, eres bienvenida. Ok. Miren, aquí está hablando ¿quién? Pedro, ¿cierto? Y aquí vamos a tener esta historia de un personaje que es muy importante, que se llama Cornelio, ¿cierto? Vamos a estar
meditando en esa palabra, y aquí vamos a encontrar una serie, más o menos 3 puntos, que el Señor nos quiere hablar por medio de ¿qué? De su palabra. Yo he titulado esta enseñanza El Espíritu Santo Transformador. Así se llama la enseñanza, el Espíritu Santo Transformador. O sea, es el único que puede transformar su vida. Hermanos, y hoy el objetivo es que nosotros necesitamos experimentar el fuego del Espíritu Santo en usted. Si usted, hermanos, no tiene el Espíritu Santo, usted puede ser creyente y va a estar como, cree en Dios, pero no es suficiente solo creer. Usted tiene que tener el Espíritu de Dios para que usted pueda ser diferente. Amén. Si usted se queda solo en creer, no, yo recibí a Jesús, hizo una oración, hice la oración, pero su vida sigue igual, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y necesitamos, para poder vivir una vida que le agrade a Dios, usted debe anhelar, usted debe querer el Espíritu, ¿en dónde? En usted, para que usted así pueda hacer los cambios necesarios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer nuestras transformaciones. Amén. Ahora, hermanos, muchas personas son como Cornelio. Muchos son buenas personas. ¿Conocen gente así? Buenas personas, respetuosas, generosas, o sea, dan, ¿cierto? Oran, buscan a Dios, le da miedo del Señor, o sea, tienen temor de Él. Pero Cornelio no era un hombre malo, él era una persona buena, o sea, al contrario, la Biblia dice que era como piadoso. O sea, la Biblia habla de él y lo reconoce como una persona piadosa, una persona buena, una persona que temía ¿a quién? A Dios. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra. O sea, Cornelio era bueno, era bien, era temeroso de Dios y hacía ayudas, hacía limosnas, oraba continuamente. Por eso fueron contestadas la plegaria de él. O sea, él oraba y oraba y él tenía esos momentos con el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cornelio necesitaba algo más. No era suficiente todo lo que tenía. ¿Sí me explico? Oraba, era respetuoso, era piadoso, era por la sociedad, pero él le faltaba, tenía todo, pero le faltaba un detalle que era lo más importante. ¿Qué era qué? El Espíritu Santo de Dios. Eso era lo que le faltaba a Cornelio. Y aquí vemos que Dios veía que Cornelio era una persona que creía, una persona que se entregaba a la palabra del Señor, que era un creyente sincero, pero él necesitaba tener el Espíritu de Dios para él poder transformar su vida. Hermanos, no sé si usted se da cuenta, hay personas malas que empiezan en el Evangelio y que empieza a hacer la persona totalmente diferente. ¿Por qué? No es que no, él es tan bueno, no. ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios en él. El Espíritu empieza a hacer en usted tantas cosas que usted dice, wow, soy yo, porque usted no era así. Usted no era perdonadora, usted no era apacible, sino que contestaba con 3, 4, 5, o no, hermano, es el Espíritu de Dios en usted, y eso es algo bueno. Por eso usted debe anhelar que Dios, Cornelio, así, o sea, ¿cuántos Cornelios hay hoy en el mundo, hermanos? Buenos, piadosos, o sea, personas buenas, pero Dios no lo quería, no quería que estuvieras ahí, sino que quería que fuera más allá, que fuera, ¿por qué? Que recibiera al Espíritu Santo. Hermanos, y de eso hoy vamos a estar hablando. Hermanos, la vida cristiana no consiste, escúcheme bien, no consiste solamente saber acerca de Jesús. No es solamente, o sea, porque usted puede conocer, usted puede leer la Biblia, usted puede saber Dios hizo esto, pero si usted no ha sido tocado por el Espíritu de Dios, hermano, usted va a seguir 1 año, 2 años, 3 años, usted es un religioso. Se va a quedar en solo ¿qué? Creer. Y Dios no quiere eso. Dios, así como hizo con Cornelio, que quería que recibiera algo más, usted debe anhelar que Dios transforme su vida. ¿Cuántos quieren que Dios toque su vida? Levánteme la manito. Que Dios le levante, que Dios, usted en medio de las dificultades, usted pueda estar gozoso con el Señor.
Que usted, en medio de que usted le digan ridícula, tú eres una boba, tú eres una, pero tú no contestes igual. Hermanos, eso tienes que tener el Espíritu de Dios en ti. Porque si no, ¿cómo reaccionas? Igual o peor, ¿o no es así, hermanos? Es así de sencillo, hermanos. Es el Espíritu en nosotros. Entonces, por eso usted tiene que anhelar que el Espíritu Santo esté en usted. Que el Espíritu Santo siempre esté cambiando sus decisiones, cambiando sus acciones, cambiando sus motivaciones. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque todos podemos tener el poder de Dios. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el poder? Usted, hermanos, el poder de Dios está a disposición de todas las personas que le buscan, que creen en Él, que le reciben, que empiezan a ¿qué? A conectarse con ¿quién? Con nuestro Señor. Para que no sigamos, hermanos, por la vida caminando igual. No, Dios quiere como Cornelio. Él quería que recibiera ¿qué? Algo más. Y ese algo más se llama el Espíritu de Dios en usted. El Espíritu de Dios, si está en ti, Carlitos, tú no vas a seguir obrando igual. Si eras mentiroso, ya no vas a ser mentiroso. ¿Y te gustaría? Si eras palabroso, dejar de decir malas palabras, Lucas, ¿te gustaría? Si ya era una persona mala, mala es hermosa, cuando eres habladora, cuando de pronto peleadora. Hermanos, eso es, delante de los ojos de Dios, es que ser malo. Pero Dios quiere quitarte eso, quitar y que ya no lo vuelvas a sentir en ti. ¿Les gustaría? Hermanos, amén, amén. Un mundo mejor para nosotros si todos conociéramos el poder de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Voy a tomar el primer punto de esta palabra y dice: la buena intención no reemplaza la obra del Espíritu Santo. O sea, usted tiene muy buenas intenciones, pero si usted no tiene el Espíritu, se queda en ¿qué? En intenciones, en palabras, en lo mismo. La buena intención no reemplaza la obra del Espíritu Santo. Necesitamos la obra de Dios en mí. Yo no quiero ser como era antes. Yo no quiero ser peleadora. Yo no quiero ser juzgando a toda hora, señalando. Yo no quiero ser así. Muchas veces queremos, yo quiero ser diferente. Pero si no tienes el Espíritu, hermanos, la carne es ¿qué? ¿Fuerte o débil? Débil. Pero en Él somos como fuertes. Por eso necesitamos dejar que Él trabaje en nosotros. En Hechos 10:2, el capítulo 10, verso 2 dice lo que dice la palabra de Cornelio: piadoso y temeroso de Dios en toda su casa. En toda. Recuerden que Él reunió ¿a quién? ¿A uno, a dos? No, Él reunió a mucha gente para que Pedro le viniera ¿a qué? A hablar, le viniera a hablar la verdad, y recibieron el Espíritu Santo no uno ni dos, sino ¿quiénes? Toda su casa. ¿Pero por qué? Por él, por Cornelio, porque Cornelio tomó la decisión, escuchó la voz de Dios cuando se le apareció el ángel. Cornelio, admirable, ¿cierto? Era una persona admirable. Muchos hermanos, muchos hoy serían considerados cristianos excelentes si lo comparamos con ¿quién? Con Cornelio. O sea, si usted se compara con Cornelio, no, esos son cristianos espectaculares. Pero recuerde que él le faltaba el Espíritu de Dios. Él hacía todo lo que Dios quiere. Era de buen testimonio, era piadoso, ayudaba, oraba, ayunaba, hermanos. ¿Cuántos Cornelios hay hoy que vienen a la iglesia, que van, ayunan, que oran, pero siguen con la lengua larga? ¿Sí me hago entender? O sea, chismosos, rebeldes. Hermanos, falta el Espíritu. Falta el Espíritu. Él hacía todo bien, pero aún ahí en ese momento Dios, por eso envió ¿a quién? A Pedro. ¿Para qué? Para que le anunciara la verdad. Le anunciara la verdad del Evangelio y recibiera lo que él todavía no tenía. ¿Qué era qué? El Espíritu de Señor. Hermanos, si usted entiende hoy el poder de Dios, si usted hoy
solo se va, Señor, yo quiero el Espíritu, Señor, yo quiero tenerlo a mí, yo no quiero que usted sea ausente, yo quiero que esté siempre. Si usted entiende eso, hermano, hoy, usted el Espíritu de Dios empieza a dominar la carne. ¿Pero por qué? Porque usted ya le da el derecho, porque usted ya lo entiende, que lo ve importante en su vida. Hermanos, la realidad es, ser bueno no transforma. Ser bueno, tener buenos valores tampoco te va a transformar. Asistir a la iglesia no te va a transformar. Te ayuda, sí, porque tienes personas y te va a ayudar, pero no te transforma. No te lo va a hacer. De pronto tú apoyas, tú estás en el servidor, tú sirves, pero eso tampoco transforma. Conocer versículos, tú conoces la Biblia, conoces versículos, te lo sabes de memoria, pero eso no te va a transformar. Caminas con cristianos, te unes con cristianos, hablas con cristianos, no te va a transformar. Lo único, hermanos, la transformación verdadera ocurre cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Ahí hay transformación, ahí hay cambio, ahí hay seguridad de que Dios está en ti. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, tú puedes ir a los cultos todos los que hacemos, pero si no está el Espíritu de Dios en ti, no hay nada. Porque la carne sigue ¿qué? La carne acá y el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Tú le das más importancia ¿a qué? A tu carne. Cornelio la necesitaba, hermanos, y nosotros necesitamos entender que el que hace el cambio, el que hace la transformación, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 8:9, que lo leíamos hoy, si alguno, escuche bien esta palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu, y usted dice que usted es cristiano, pero si no tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios se debe ver. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, hermanos, no, usted no es de él. Usted es del diablo, pero no es de él, no es de Cristo, si no tiene el Espíritu de Dios. La vida cristiana, hermanos, no es que usted mejore en algunas situaciones, es una nueva vida que usted la produce, ¿quién? El Espíritu de Dios. Esa vida nueva, esa vida renovada, Él te va a dirigir, Él te va a direccionar, Él te va a animar, Él te redarguye. Hermanos, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted hace algo malo, usted se equivoca en algo, ¿usted qué hace? Eso le duele. Se enojó con la hermana, usted no tiene paz, pero ¿es quién? El Espíritu de Dios. Él te redarguye, Él te lleva a hacer, hermanos, el Espíritu de Dios te lleva a hacer lo que tú normalmente no harías. ¿Sí me hago entender? Pasar por alto, perdonar, no tener corazones duros. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu te lleva a hacer las cosas que yo normalmente en mi carne no haría. Pero las hago ¿por qué? Porque ¿quién me controla? El Espíritu de Dios. Por eso ante la gente parecemos, ay, no, es que pues hacen con ella lo que quieran. No, hermanos, es que yo no voy para que me adule la gente. No. ¿Qué necesito yo? Tener que mi relación con Él. Entonces, es más importante mi relación con Dios o la gente. Pero muchas veces vamos más por qué, lo que dice la gente, lo que dicen las personas, y dejamos de lado lo que dice mi Dios en su palabra. Hermanos, un automóvil puede ser muy hermoso, podemos tener el carro espectacular, el color espectacular, o sea, último modelo, un Audi, lo podemos tener ahí, pero hermanos, si no tiene combustible, va a arrancar, no arranca, no avanza para ningún lado. No hace. Así también, hermanos, nosotros podemos tener el conocimiento, las buenas obras, podemos orar, pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted va a seguir igual. Qué pesar. Usted va a seguir cada 8 días viniendo, igual, con el mismo resentimiento,
con la misma peleadera, con el mismo mal corazón. Porque del corazón emana ¿qué? Hermanos, la vida. Usted tiene que cuidar su corazón. Amén. Tiene que cuidar su corazón. Dígame. Bueno, me parece muy interesante el estudio de esta mañana, porque de alguna manera, al mirar la historia de este muchacho, vemos que él hacía lo que hacen muchos cristianos. Muchas personas. Lo normal. Dos cristianos, porque no son cristianos, se llaman cristianos. Ajá. Él oraba, adoraba, pero recuerden que él se convirtió a Cristo fue después, pero él ya oraba y adoraba. Entonces, mucha gente se queda en los años yendo al ayuno, yendo a la iglesia, al culto, exactamente, pero no se han convertido. No han recibido lo que es realmente importante. Amén. La garantía de un verdadero cristiano es tener al Espíritu Santo. Amén. Pero tener al Espíritu Santo es tener un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo? Sí, la garantía de que alguien es cristiano es que tiene al Espíritu Santo. Así es. Amén. Pero nadie podrá tener al Espíritu Santo si no se convierte verdaderamente a Cristo. Por eso este hombre, él iba a la iglesia, hacía todo como cristiano. Cantaba, él oraba, pero él no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se había convertido a Cristo. Amén. Y era lo que le faltaba, que era lo más importante. Más que ir a la iglesia, más que ir al ayuno, muy bien, las personas deben de asegurarse que sí son verdaderos cristianos, que sí se han arrepentido de verdad. Amén. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Así es. Amén. Necesitamos entender eso, hermanos. Ustedes no han visto que muchas veces viene la gente a la iglesia. Yo lo estoy entendiendo ahora. Vienen a la iglesia y dejan de venir un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, y no les importa. Hermanos, ellos creen, pero no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu de Dios. Yo no soy capaz de quedarme un domingo sin ir a la iglesia. Puedo tener dolor, tomo una pastilla, pero nunca quedarme en la casa. Nunca quedarme, porque yo tengo que venir a adorar a Dios, tengo que venir a recibir lo que Dios tiene para mí. Pero muchas veces pasa eso. Son cristianos, pero siguen hablando de doble sentido, con grosería, le ponen sentido a todo, ¿o no? Así son, hermanos, así son. Siguen con un vocabulario inadecuado. Un cristiano y todavía diciendo malas palabras, diciendo mentiras, con rencores. No, hermanos, no ha nacido de nuevo, diciendo inmoral. No se puede, hermanos, no se puede. Amén. Entonces necesitamos entender que no solamente es de intención, necesitamos la obra de Dios en nosotros, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Punto número 2, el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo conecta nuestra mente, la verdad de Dios, con nuestro corazón. Él es el que hace el trabajo, Él es el que hace ese trabajo. Miren, en Hechos 10:44, mientras aún hablaba, o sea, ¿quién estaba hablando? Pedro. Mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. Es el Espíritu de Dios, bajó, se posó ¿sobre quién? Sobre toda la gente que estaba en ese lugar. Pedro estaba predicando la palabra, Pedro estaba predicando la verdad, y el Espíritu Santo descendió. Ahora, el Espíritu Santo desciende porque sabe el corazón. Acuérdense que Dios conoce el corazón de nosotros, las intenciones de nosotros. Él sabe. Muchas veces usted puede estar ahí sentado, hermano, pero puede estar dormido. Sí, y yo los veo. Puede estar aquí en la iglesia, pero pensando, me voy a ir ahorita, voy a hacer esto, pero está desconectado de la palabra. ¿Sí o no? Usted puede estar aquí sentado, pero pensando en otra cosa, mirando para los lados. ¿Usted cree que si usted está mirando para todos los lados, usted está escuchando la palabra? Hermano, no lo está haciendo. Nosotros, hermanos, sabemos, muchos de nosotros sabemos que debemos hacer lo que debemos hacer y no lo hacemos. Sabemos que debemos perdonar, sabemos que debemos dejar el pecado, sabemos que debemos amar, debemos dejar de ser chismosos, debemos dejar de hacer lo malo, pero no lo hacemos. Sabemos que nuestro corazón se va endureciendo, y cuando se endurece, no perdona. Cuando se endurece, hablas mal. ¿Empiezas a qué?
a dejar, o sea, te empiezas a contaminar, empiezas a dar. ¿Y qué tienes? Cosas malas. Entonces, ¿qué vas a dar? Eso que te está brotando. No podemos dar algo si no lo tengo. Hermanos, el Espíritu Santo, solo Él sabe lo que usted es y lo que usted necesita. Solo el Espíritu de Dios. Hermanos, entre el saber y hacer existe una gran diferencia. Entre el saber y el hacer. Esa distancia sola puede ser cruzada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces por eso el Espíritu es tan importante en nosotros. Él es el que nos hace diferentes. El Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo nos produce ese arrepentimiento, ese dolor. Miren, acuérdense que llorar no es arrepentimiento. No, o sea, usted puede llorar y no está mal, pero eso no, que usted llore, estoy arrepentido, no es arrepentimiento, es arrepentimiento, que usted realmente está arrepentido de lo malo que está haciendo y cambia de dirección. El Espíritu Santo produce dolor cuando tú le fallas. El Espíritu Santo te confronta, Él te cambia los deseos, Él te cambia las actitudes, hermanos, Él renueva tus pensamientos. Pero ¿quién hace ese trabajo? Solo el Espíritu Santo. Tú por ti solo no lo puedes hacer. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, y lo más importante es, te forma el carácter. Es lo más importante, Él te forma el carácter ¿en quién? En cada uno de nosotros. No éramos así, pero ahora somos, ¿por qué? Porque Él es Él. Estamos en las manos ¿de quién? Del Espíritu. Él es el que nos va moldeando. Él es el que nos va llevando. Hermanos, sin Él, sin el Espíritu Santo, la Biblia solo se quedaría en conocimiento. Usted puede leerla, pero el Espíritu Santo, con Él, la Biblia se convierte ¿en qué? En vida. Usted tiene una vida diferente, usted es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en usted. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos conformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice segunda de Corintios 3:18. Hermanos, la santidad no se produce por esfuerzos humanos. No se produce por esfuerzos humanos. Amén. Solamente esa santidad la puede dar ¿quién? El Espíritu de Dios. Porque Él es el que te convence. ¿Por qué muchas veces fallamos tanto? Porque lo queremos hacer como yo quiero. Y no nos dejamos gobernar ni dirigir ¿por quién? Por el Señor. Entonces por eso, no fallemos. Dispóngase para que Dios more en usted. Abra su corazón para el Señor, para que Él pueda obrar en su corazoncito. Hermanos, usted tiene que reconocer. Si usted no reconoce que su corazón es duro, que su corazón es perverso, usted va a seguir así. ¿Por qué? Porque no necesita nada. Pero si usted mira su condición y sabe que su condición es mala, usted va a querer ese cambio, que el Espíritu esté en usted. Por eso los niños, miren, yo les hablo mucho a los niños, les digo, ustedes tienen que mostrar a que ustedes muchas palabras las que han recibido, pero si no está el Espíritu en ustedes, van a recibir palabra y siguen recibiendo, pero su comportamiento ¿cómo va a ser? Igual, malo, no, como si no pertenecieras a Dios. El Espíritu no está ahí. Lucas, Carlos, Kiara, me aporreo y digo palabra. Ay, ¿por qué? ¿Está el Espíritu de Dios en ti? No, hermanos, no, es así de sencillo. Todavía dices mentiras porque sabes que la consecuencia, ay, no es que me pegan, usted debe asumir la consecuencia. Si el Espíritu realmente está en usted, es el que nos convence, el que nos manda ¿qué? El que nos lleva a obrar diferentes, hermanos. Por eso yo necesito el Espíritu de Dios para ser diferente. Amén. Y punto número 3, hermanos. Recuerden, la santidad no se produce porque yo quiera. No, es la obra continua del Espíritu Santo en mí. Por eso yo debo dejar al Espíritu obrar en mí.
Él sigue trabajando. Amén. Y número 3, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida diferente. Hermanos, que usted debe anhelar, Vitales, una vida diferente. Usted debe anhelar, cada uno de nosotros, anhelar ser mejor esposo, ser mejor esposa, pero eso no va a pasar, mejor mamá, si usted no tiene el Espíritu de Dios. Porque si seguimos igual, usted va a seguir siendo la misma esposa airada, la misma esposa de pronto que no le importa nada. ¿Sí me voy a entender? No, necesitamos el Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita, y Él es el que nos capacita, recuerden, nos capacita para vivir una vida diferente. Dice en Hechos, capítulo 10 en el que estamos, verso 47, ¿puede acaso, dijo Pedro, alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, le dice Pedro. Cuando estos hombres recibieron el Espíritu Santo, hermanos, algo cambió, pero visiblemente. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted abrió su corazón, usted se arrepintió, Dios empieza a morar en usted, pero eso se ve. No es que yo tengo el Espíritu Santo, pero usted sigue actuando igual. No, hermanos. El Espíritu Santo, esa experiencia del Espíritu Santo en su vida, se tiene que notar. Amén. Tiene que ser visible. Usted no me diga que usted es cristiano y es un esposo maltratador. Usted no me diga que usted es cristiano y tiene el Espíritu de Dios y trata a su esposa de cualquier manera. Tratar mal no es golpes, hermanos. Tratar mal es hablarle mal, hablarle fuerte. No consentirla. ¿Cierto? Hay que consentir a la esposa. Lo mismo que hay que consentir al esposo. Amén. Eres agrio toda hora con tus hijos, no tienes tiempo para tus hijos, sino todo trabajo, hermanos, no. El Espíritu falta ahí. Hoy necesitamos anhelar, como dice este punto, yo necesito que el Espíritu me capacite para yo poder ser diferente. ¿Cuántos anhelan ser diferentes? Amén. Yo quiero ser mejor esposa, mejor hija, mejor hermana para mis hermanas, que ellas vean en mí algo diferente, o sea, visiblemente vean que el Espíritu Santo en mis contestaciones, en mis reacciones, en mis pensamientos, en lo que hablo, en lo que les digo. Eso se nota, hermanos. Así como se nota que el Espíritu está en ti, se nota también que está ausente, ¿cierto? Que no está. La evidencia de una experiencia genuina con Dios siempre produce transformación. Si usted realmente está experimentando la llenura del Espíritu Santo, eso, el Señor, si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, debe de haber, ¿qué debe haber? Transformación. Usted no puede seguir igual, contestando igual, hablándole mal a la mamá, no puede seguir igual, no puede, siendo el mismo mentiroso, no puede seguir igual. Acuérdese, si hay una experiencia con Dios, usted tiene que se vea, se nota esa experiencia con el Señor. Hermanos, el Espíritu Santo no fue para que usted tenga emoción, usted se emocione y está emocionado. No, hermanos, el Espíritu Santo te va a dar más, te va a convencer del pecado, te va a convencer de cuando haces las cosas malas, te va a convencer, te va a decir, oye, obedece, oye, ve a leer la palabra. Ese es el Espíritu Santo, te va a poner esas ganas, ese deseo. ¿No has orado? Mira, arregla eso con tu mamá, porque ya la embarraste. Hermanos, no somos perfectos, pero cuando tenemos el Espíritu Santo queremos arreglar lo que ya hicimos mal, ¿o no, hermanos? Queremos arreglar, pero si usted es indiferente y no le importa y fuera de eso sigue haciéndolo, el Espíritu no está ahí. Si usted sigue igual, ya le dicen una vez, no hagas esto, y sigues, claramente no quieres esa intimidad con el Señor. El Espíritu Santo
te va a convencer de que tú vivas a toda hora en santidad, de que tú des buen testimonio, de que tú hagas las cosas diferentes. Hermanos, muchos creyentes quieren vivir para Dios con sus propias fuerzas. ¿Y será fácil? No, Señor. No es fácil. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, para no quedar frustrados, para no fallar, porque si lo hacemos en mi fuerza, ¿qué hago? Fallo. Y me frustro, ay, no soy capaz, yo no, eso no es para mí. ¿Y qué hago? Abandono. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, para no frustrarme. Dios nunca nos dijo, hermanos, que viviéramos nuestra vida cristiana solos. Él no dice eso en su palabra. Él no quiere. ¿Qué dijo Él cuando se iba a ir en Juan 14:6? ¿Qué dijo? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros 2 días, 3 días. No, ¿para qué? Para siempre. Porque Él no quiere que tú estés solo. Quiere que lo tengas a Él. La santidad, hermanos, no es el resultado de la fuerza de voluntad. No, yo lo voy a manejar. No, hermanos. Es el fruto de una vida que está rendida a nuestro Señor. Usted puede ver, si usted tiene el Espíritu Santo, mire, cuando el Espíritu Santo gobierna su vida, escúcheme bien, Carlos, escúcheme aquí, cuando el Espíritu Santo, porque necesitamos analizarnos, cuando el Espíritu se puede mirar, si estoy siendo guiada por el Espíritu Santo, usted puede mirar mire, cuando usted está guiada por el Espíritu Santo, su orgullo desaparece, cede. Si usted sigue siendo orgullosa, ¿qué pasa ahí? Mala señal. El orgullo cede. Si tiene que pedir perdón, lo pide. Hermanos, ¿o no? La ira disminuye. No puede seguir un cristiano con el Espíritu de Dios y con esa ira a toda hora que se le sube más allá de usted. No, hermanos. La ira empieza a cambiar, a disminuir. El perdón fluye. Tú quieres a toda hora estar en comunión. Tengo algo pendiente con un hermano, yo lo arreglo, no me aíslo, no me voy, no, yo arreglo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Y yo quiero agradar ¿a quién? A nuestro Señor. No importa lo que me digan, lo que me diga el otro. Yo no me pongo, porque normalmente ¿qué hacemos? Contestamos peor de la otra persona lo que recibo. No, yo dejo pasar por alto, no me pongo a pelear, más bien con mi testimonio yo le puedo, ella se va a sentir, la otra persona se va a sentir, no reaccionó como ella quería. Amén. Hermanos, el Espíritu te mueve a hacer lo que a Dios le agrada. Es el Espíritu, no es lo que a ti te agrada, es lo que le agrada a Dios. Y es el Espíritu Santo el que te mueve a que tú lo hagas. Tú no quieres perdonar, pero el Espíritu Santo te lleva a que perdones. Tú quieres decir mentiras porque te van a dar una pela, puede ser, los niños, o te van a castigar. ¿Qué tienes que hacer? El Espíritu te lleva a que así me den la pela, pero digo la verdad. ¿Quién cogió esto de la nevera? Nadie lo cogió. Y solo viven 4 personas en la casa. Hermanos, ¿hay mentirosos ahí o no? Obvio, hermanos. Pero no asumes. Son pequeños detalles que para nosotros son pequeños, pero para Dios son ¿qué? Claves. Importantes. La obediencia, hermanos, cuando tenemos el Espíritu se vuelve posible. Obedecer se vuelve posible, lo que no podemos hacer se vuelve posible, porque es el Espíritu. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos el Espíritu de Dios? Porque yo quiero una vida que le agrade a Él. Yo quiero ser una vida que refleje a nuestro Señor. Cuando comienza a reflejarse el Espíritu de Dios en mí, todo el mundo lo ve. Cuando yo tengo el Espíritu de Dios, todo el mundo lo tiene que notar.
Hermanos, no es en su intimidad, no. El Espíritu se tiene que notar en su casa, con los vecinos, en el trabajo. Usted no puede guardar el Espíritu. No. Sus conversaciones, se tiene que notar que ahí está el Espíritu de Dios. Muchas veces tenemos conversaciones que no, que son indecentes, hermanos, y usted se queda ahí feliz. No, no. Salga de ahí, huya. Salga de ahí, usted no tiene por qué quedarse ahí. No tiene por qué contaminarse. Yo le digo a los chicos, no se contaminen. Usted necesita apartarse de ahí. Hay personas, hay amigos que no necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos poner distancia. Si usted no puede traerlo a la iglesia y que ellos conozcan a Cristo, usted no se deje llevar por esa persona. Porque muchas veces ese es el error, hermanos. El Espíritu Santo siempre está ahí. Nunca va a irse. Mateo 7:14, vosotros sois la luz del mundo, hermanos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz de Cristo en nosotros, es nuestra responsabilidad mostrar que esa luz, hermanos, que tenemos de Cristo en nosotros. Por eso nuestro testimonio debe ser bueno, siempre. Siempre, porque estamos testificando de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. No se puede apagar. La luz está puesta ¿para qué? Para que esté tapada, para que se exponga. Y esa luz pueda ¿qué? Iluminar, hermanos. Eso somos nosotros. ¿Sí estás iluminando? ¿O no? Hermanos, tenemos que mirar eso, hermanos. Debemos examinarnos. Examínese cada uno. Examínate. Examinémonos cada uno. Ya no se pregunte más. Yo voy a ir a la iglesia, sí, no. Yo voy a ir al culto, yo voy a orar, No, más bien pregúntese, ¿estoy siendo transformado? Estoy viviendo como Cristo quiere. Mi carácter, ¿cómo está mi carácter? ¿Se parece más al de Cristo? ¿O sigue siendo el mismo que tenías antes? 2 Corintios 5:17, hermanos. Las cosas viejas pasaron. ¿Quién las hizo nuevas? Cristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo está gobernando mi vida. ¿El Espíritu Santo está gobernando tu vida? Pregúntese eso. ¿O quién lo está gobernando? Porque si no son las obras de la luz, son las obras de ¿qué? De la carne. Y la carne no es el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Necesitamos entender eso. La palabra